Entonces ella empezó a llorar y ella le dijo, yo los quiero aunque sean negros porque yo no quiero separar a esos tres hermanos. Pero donde me conmovió fue cuando dice, si tú no eres mi padre, por favor, déjamelo saber para seguir buscando. La única manera de triunfar en el mundo es sonreír. Dice, con una sonrisa se ganan todas las batallas del mundo. Nadie pone en duda que a Eloy Cepero la vida le ha sonreído. Pero decir que su éxito se debe solo a la buena suerte es mentir. Propietario de una de las compañías hispanas de hipoteca más importantes de Estados Unidos y destacado activista de la comunidad, Eloy es un hombre incansable que aprovecha todo el tiempo. Yo nací en un pueblo muy pequeño en Pinar del Río, llamado Bahía Honda, en la costa norte de Pinar del Río. Y mi padre era abogado, mi madre era maestra, fue la directora del centro escolar y de una familia humilde que logró, bueno, mediante mucho esfuerzo, llegar a tener algo. Mis abuelos, ninguno de los dos sabía leer y escribir, pero los dos alcanzaron una posición resonante en la comunidad y le dieron educación a todos los hijos. Sus padres lo enviaron a este país como parte de la operación Peter Pan. Eloy recuerda que antes de salir de Cuba, su padre le dijo: lo único que yo les pido es que se gradúen de la universidad, porque lo único que nadie te puede quitar es la educación, es lo que tú tengas. Y entonces, desde pequeños nos mandaron, yo estuve en un colegio, el Candler College, que tengo entendido que era el segundo colegio más grande en Cuba después de Belén, colegio protestante, donde la enseñanza era primordial. Estaba el colegio desde kindergarten hasta la Universidad de Candler. Era un colegio que tenía como 14 cuadras en tamaño. ¿Qué es lo que más tú le agradeces a tu padre? El interés siempre que me dio por la historia de Cuba. Conocer a los próceres, a conocer nuestra historia. Y la segunda cosa que más es habernos sacado de Cuba. Habernos sacado de la Cuba castrista. Y podernos hacer aquí en un país libre donde tú puedes desarrollar no solo tus ambiciones, pero todas tus, la palabra es tus inquietudes. Como la buena suerte siempre le acompaña, Eloy y sus dos hermanos entraron a Estados Unidos con el pie derecho. Tuvimos la suerte de caer como uno de los hombres más importantes, no solo de la ciudad y del estado de la Florida, pero de los Estados Unidos, entre los 100 hombres más poderosos de Estados Unidos. En la historia de los Cepero, la nueva familia adoptiva resultó ser tan importante como la familia que dejaban atrás. La historia es un poco simpática. Ellos estaban en la iglesia, ella estaba en la iglesia porque le gustaba quedarse en la casa los domingos. Y le dije, vienen 3 muchachos de Cuba y yo me quiero quedar con ellos. Ella se levantó de la iglesia cuando el ministro lo anunció. Me dijo, se fue a la casa y dijo, Greg, vienen 3 muchachos de Cuba y me quiero quedar con ellos. Y él le dice, bueno, ¿y si son negros? Y entonces dice, no, mamá, de ninguna manera. Y dice, entonces ella empezó a llorar. Y ella le dijo, yo los quiero aunque sean negros porque yo no quiero separar a esos 3 hermanos. Entonces cuando ella empezó a llorar, él parece que se conmovió y le dijo, vamos a la iglesia. Entonces fueron a hablar con el ministro cuando terminó el culto metodista. Le dijo, yo quiero con los 3 muchachos, y a los 2 días estábamos nosotros en la casa. La nueva casa resultó ser una casa de ensueño en uno de los mejores barrios de Miami. Una casa preciosa en Coral Gables, frente al campo de golf, con un criado, una ama de casa y un chofer particular. Y estábamos sorprendidos de que la gente tan nice, y que no hablaban inglés. Nosotros hablábamos muy poco, ellos no hablaban español, nosotros hablábamos muy poco inglés, y él con un diccionario traduciéndonos y así. Y el cocinero era filipino, como en Filipinas se habló mucho español por muchos años, entonces nos comunicábamos mejor con el filipino que con el americano. Él siempre decía que yo, si me caía en un charco de fango, yo terminaba aguantándome y con una flor y con una rosa en mis manos. Como desde Cuba, Eloy Cepero era un excelente corredor de los 200 y los 400 metros planos. Le llovían las becas en todo el estado. Fiel a sus orígenes nacionales, Cepero también era un gran amante de la fiesta y de la belleza femenina. Por eso, su tutor americano no le perdía ni pie ni pisada. Me dieron una serie de becas en todo el estado
Pero él me dijo que no, que yo me tenía que quedar, tenía que aceptar la Universidad de Miami para él poderme controlar, porque él pensaba que yo era un poco wild. Me gustaba mucho la fiesta, las muchachas, y entonces él me tenía que controlar, entonces me hizo ir a la Universidad de Miami y después cogió y cuando me gradué me dijo, ahora tienes que irte a servir el ejército porque yo quiero dormir tranquilo sabiendo de que tú me estás protegiendo. Tú fue un buen padre en el sentido que nunca me dejó tener carro hasta que no me gradué a la universidad. Dice, aquí los muchachos que tú le dan carro, ninguno se termina de graduar a la universidad, así que en el momento que tú gradúes de la universidad te puedes comprar el carro, y no porque yo te lo voy a regalar, sino que te autoriza a comprar un carro. Me dio ciertos valores que hoy en día me han servido mucho, no solo para mí, sino para guiar a mis hijas y a otras personas también. La disciplina y el amor combinados dieron sus frutos. A su segundo padre, Eloy le debe una formación que le ha servido para toda la vida. Él siempre dándonos buenos consejos y haciéndonos trabajar y haciéndonos disciplina de estar a tiempo, a la hora de comer, de hacer nuestro trabajo de cortar. Nosotros tenemos que cortar el patio todos los sábados, tenemos que ir a la iglesia todos los domingos, a Sunday School, a la iglesia dominical, porque decía que en el mundo no se podía vivir sin una religión básica que lo guiara a uno. Entonces, y además de eso, participamos también con todos los muchachos americanos de esa iglesia, que eran todos americanos, los únicos hispanos éramos nosotros. Sin hablar inglés, el team de básquetbol, y después sin hablar inglés también fui co-capitán del team de track and field, y en el segundo año de estar aquí me seleccionaron entre los muchachos más populares del colegio, no porque hablaba inglés, sino porque a las muchachas le daba un beso y a los varones le daba la mano, y entonces a ellos les llamaba mucho la atención esa, y entonces cuando tuvieron la elección de los muchachos más populares, terminé en 12 lugar, un muchacho que hacía dos años nada más que había llegado a este país. Cuando me di cuenta que yo era el único graduado de la universidad, llamé a la oficina del almirante y le dije, me tienen aquí en la cocina pelando papa y lavando cuando yo estoy graduado de la universidad. Eloy Cepero aún se emociona cuando habla de la muerte de su padre americano. Greg murió con su hijo adoptivo a su lado. ¿Quién te enseñó más, tu padre biológico o tu padre adoptivo? Vengo de una familia donde mis dos abuelas vivían ayudando al que no tenía, y mi tía también. En mi familia todos, si tú vas a Valladolid en estos momentos y preguntas por los Ceperos, todo el mundo decía, esa es la gente que más ayudaba al pueblo. Mi tía, cuando alguien no tenía el dinero para ir a La Habana, ella le daba el dinero y le daba las medicinas gratis y todo. Entonces tuve muy buena básica y sobre todo trabajar. Me decía siempre que el hombre tenía que levantar temprano para no perder tiempo. Dice, el hombre que se levanta temprano termina temprano y siempre quedas bien. Dice, lo que tú prometas es una deuda. Si prometes algo, cumple, porque si no vas a quedar mal. Pero los de aquí también, los de aquí había que defender la patria, había que quedar bien, había que estar on time, como dicen los americanos. Si tú le dices a uno que deja a las 8, date a las 8 menos 10. Era muy importante no dejar comida en los platos. Sírvete exactamente lo que te vas a comer. Puedes repetir 10 veces, pero no dejes nada en el patio porque hay muchos muchachos que no tienen esta comida. Y sobre todo lo que más me enseñó de aquí es sonreírte. Dice, cada vez que tú llegas a un lugar y te sonríes, te ganas a todo el mundo. Decía, la única manera de triunfar en el mundo es sonreír. Dice, con una sonrisa se ganan todas las batallas del mundo. Y la otra cosa que me decía, cuando entres a un lugar, no entres tímidamente, tú entras como si fueras el dueño del lugar y todo el mundo se abre para ti, te deja hacer lo que tú quieras.
unas tremendas consejos que después me sirvieron hasta el mismo ejército. Me decían en el ejército, cuando llegué al ejército, porque sirvió en el ejército, no esperes que la gente te mande, tú sales a buscar lo que tú quieras hacer. Eloy dice que cuando sirviendo en el ejército lo mandaron a Islandia, aplicó el consejo de su papá al pie de la letra. Me mandaron para la cocina con todo el mundo allí y me puse a preguntarle a los muchachos que cuántos de ellos eran graduados de la universidad, ninguno. Y cuando me di cuenta que yo era el único graduado de la universidad, llamé a la oficina del almirante y le dije, me tienen aquí en la cocina pelando papa y lavando cuando yo estoy graduado de la universidad. Y enseguida me sacaron y me llevaron para allá. Y a los 2 meses yo era el asistente principal del almirante. En otras palabras, no esperes que las cosas vengan a ti, hazlas tú, que salga de ti. ¿Cuál es la virtud que tú más aprecias en un ser humano? Que ayude a otro. Yo creo que es tan importante. La gente me dice a mí, tú eres una persona tan... Yo siempre te veo contento y tú eres una persona muy suerte. Digo, bueno, porque es que yo todo lo que puedo hacer por ayudar al prójimo lo hago y Dios te manda tanto, más de lo que tú puedes recibir. Más de lo que yo necesito, yo tengo tanto que me sobra. Que todo lo que a mí me sobra, cada vez que puedo ayudar a alguien, lo ayudo y se lo he dicho a las hijas mías. Las hijas mías tienen instrucciones desde chiquita, desde que hay un muchacho en el colegio que no tiene dinero para ir a un field trip o para un lugar, ellos les den el dinero que después yo se lo reembolso a ellos. Eloy Cepero es el protagonista de una historia de amor filial digna de una película. Pusieron la lista después del entrenamiento de nosotros y entonces algunos nos mandaron para Vietnam, otros para Italia, otros para España. Y entonces cuando yo veo Iceland, yo dije, oh my God, Iceland, ¿qué es esto? Entonces fui a la biblioteca y empecé a buscar sobre los glaciares y los volcanos y el frío. Y entonces me leí todo lo de Islandia y caí en Islandia. Y cuando llegué me sorprendí porque es un país precioso, pero no tiene árboles. Y ahora sí árboles, pero que se los han sembrado. Cuando yo llegué en el medio del invierno con unas nieves y un frío. Pero dije, esto hay que hacer lo mejor posible aquí. No nos dejaban salir de la estación, a las 5:30 teníamos que estar dentro de la estación, no podíamos salir durante el día de la estación naval. Entonces vi un anuncio buscando un coach de básquetbol para los muchachos menores de 13 años. Entonces yo apliqué para la posición y me lo dieron. Entonces al darme la posición, a las 5:30 podía salir de la estación, coach a los muchachos y quedarme afuera, hasta regresar no más tarde de las 12 de la noche. Entonces con eso mismo me dio una oportunidad de salir y de conocer. Entonces a los 2 compañeros míos de cuarto los hice asistentes míos del team de básquetbol porque los 2 habían jugado básquetbol, los 2 eran buenos basquetbolistas. Entonces entre los 3 escuchamos el team de básquet y nos dieron la salida, podíamos salir de la estación cuando queríamos, teníamos que estar de vuelta a las 12 de la noche. Y entonces de ahí salimos y ahí conocí a esta muchacha, que es simpática porque no nos hacía caso, estábamos los 3 juntos, entonces yo le ladré. Y entonces yo ladrarle, ella se rió y entonces empezamos la conversación. Me acuerdo que estábamos en un lugar de Coca-Cola y de hamburgers, y entonces la invitamos a comerse un hamburger y nos sentamos ahí. Y así empezó mi relación con ella y la visitamos varias veces. Y un día de estos que oscureció temprano, tú sabes, como es la juventud, da la casualidad, empezó a nevar y fuimos a casa de una amiga de ella y pasamos la noche. 30 años después, una joven islandesa encontraba en Miami sus raíces cubanas. ¿Cómo te enteraste que tenías una hija islandesa? Llegó una carta a mi casa que mi esposa recibió a nombre mío y ella lo abrió por equivocación porque aquí se respeta mucho. Y entonces cuando empieza a leer la carta diciendo yo estoy buscando por mi padre que se llama Eloy Guillermo Cepero, que sirvió en el ejército en Iceland entre el 69 y el 71. Y entonces donde me conmovió cuando leí la carta era que ella me dijo, yo estoy graduada de la Universidad de Reykjavik, estoy casada con un ingeniero, tengo un hijo que se llama Numi, pero donde me conmovió fue cuando dice, si tú no eres mi padre, por favor, déjamelo saber para seguir buscándolo, pero si tú lo eres, no votes esta carta que nunca te vas a arrepentir. Yo le dije a mi mujer, esta hija mía. Dice, ¿cómo tú lo sabes? Digo, por la manera como redactó esta carta. Entonces, digo, le tengo que contestar esta carta. Entonces, hice una carta grandísima, dice mi mujer, de leerla, dice,
Tú no tienes que darle explicación a ella, tú lo que tienes que decir a ella, si tú crees que tú eres el padre de ella y que tú estás dispuesto a recibirla. Entonces le contesté la carta y me dijo, cuando vio la fecha, me dijo, hoy es el cumpleaños de ella, vamos a mandársela por el email. Se la mandamos por el email y a los 2 minutos contestó y me dice, yo no puedo creer que te he encontrado, llevo 5 años buscándote. Y se le ocurrió ir a la policía. Y a mí me habían arrestado, y a mí, a mis 2 compañeros de cuarto, nos habían arrestado después de una fiesta que fuimos en Islandia, donde un americano le había roto la mandíbula a un aislante. Y cuando estábamos saliendo del hotel a primera hora, el domingo por la mañana, nos arrestan a los 3. Me cogieron a mí principalmente, dice que este hombre tiene la descripción del americano. Nos pusieron un party wagon y nos llevaron para Reykjavik, y ahí fue donde nos procesaron, y los récords míos se quedaron. Y después nos soltaron porque nosotros todos no estábamos completados. Después que nos hicieron el booking, que le llaman aquí en los Estados Unidos, nos soltaron. Y cuando ella decide, le dice, ¿have you ever arrested a Eloy Guillermo Cepero? Y dice, sí, tenemos un Eloy Guillermo Cepero aquí, que 5609 se vino a la le dieron el Social Security, lo metieron a la computadora y enseguida le encontró y salió Peninsula Mortgage Bank, y salí yo y mis 2 hermanos. Y ahí fue cuando ella decide mandar la carta. Lo que más le gustaba era ir a la carreta o en Versalles a comer sus pastelitos parada en la ventana. Por fin, después de 5 años de intensa búsqueda, la hija desconocida de Cepero encontraba el camino a casa. El encuentro no pudo ser más emotivo. Le dije a mi esposa, prepara a las 2 niñas que vamos a conocerlas a Washington. Nos citamos en Washington, D.C., donde vivía la hermana, y entonces allí cuando yo la vi, que yo veo a aquella muchacha corriendo hacia abajo de la escalera y viene hacia mí, y yo había conseguido una cajita de DNA test para estar seguro que era hija mía, pero mientras más se acercaba, más se parecía a mí. Dice la hija mía que estaba atrás, Daddy, ella es esta hija tuya, mira cómo se parece a mí. Y cogí, boté la cajita de DNA kit en la basura, y entonces yo llevaba unas flores en la mano, entonces ella se me tiró sollozando, y entonces me agarró la mano, y mi mujer llorando, mis hijas, la hermana de ella, la sobrina, el único hombre que estaba en el grupo que era yo. Entre todas estas mujeres, entonces me cogió de la mano y subimos al apartamento de ella, ahí donde se estaba quedando. Ahí conocimos al niño y al esposo, y nos pasamos esa noche juntos, y después nos pasamos 3 días juntos. Lo más increíble de la historia de Cepero es que la hija islandesa tenía inquietudes de cubana. Recorrimos toda la Florida porque ella estaba muy curiosa de ser cubana. Ella había leído mucho sobre Cuba, sobre todo la influencia que tenían los cubanos en la política americana. Ella estaba fascinada estudió hasta en Sevilla español, para si alguna vez podía tropezarse conmigo, poder hablar conmigo en español. Y cuando más me sorprendí, vi la cantidad de discos cubanos que tenía ella, de CD, de los CD cubanos que tenía Gloria Estefan, Buenavista Social Club y todos los discos. Y entonces después me di cuenta que era una fanática de la música cubana. Imagínate, como yo, que soy coleccionista y historiador de la música cubana, y entonces teníamos tantas cosas en común. Ella es Virgo igual que yo, trabajaba de asistente al ministro de Finanzas de Islandia, una serie de graduados de universidad. Tenía unos ciertos traits, y muy simpática y muy habladora también. Ahí fue donde nos dimos cuenta que era hija mía. Y por si quedaban dudas, lo que más le gustaba
era ir a la carreta o en Versalles a comer sus pastelitos parada en la ventana. Dice que para ella, dice, en Islandia deberían hacer esto. Por supuesto, no había mejor prueba de paternidad que la necesidad de coleccionar música cubana. En eso Cepero era un adicto desde pequeño. Yo, desde chiquito, yo vivía en el pueblo de Bahía frente por frente al liceo de color de los negros de Bahía Honda. Y a mí me llamaba siempre la atención porque siempre traían los mejores conjuntos. Conjunto Modelo, Chapotín, Arsenio Rodríguez, Los Astros. Y yo le decía a mi madre, ¿por qué ustedes no pueden llevar esos conjuntos a la sociedad de los blancos, que era a la que pertenecíamos nosotros? Ahí llevaban la Riverside, llevaban todos los conjuntos casinos, todas las orquestas, los conjuntos blancos. A mí me llamaba mucho la música negra. Entonces, cuando había una fiesta, o una fiesta de los 20 de mayo, final de año, yo me parqueaba en la casa de al lado ahí, a pasármelo ahí la noche entera, oyendo música. Entonces me llamó mucho la música afrocubana. De noche, cuando todo el mundo se acostaba, me levantaba y me iba a los bembés junto con mi vecino, que era blanco también. Y a veces éramos los únicos dos blancos en el bembé. Y después regresamos a final de la noche y nos acostábamos bien, nadie se enteraba que estábamos allá. Entonces caigo aquí, le hago la historia al americano y me dijo, desde hoy en adelante vamos a empezar a coleccionar discos, tú y yo. Entonces me llevó a una discoteca latina y ahí me regaló los primeros discos cubanos, y no cubanos, puertorriqueños, porque cuando aquello había muchos discos de Noro Morales y de ¿cómo se llama?, de Cortijo. Y entonces empecé mi colección de música cubana, y mientras más yo oía, más deseo tenía. Entonces iba a las bibliotecas a buscar sobre la vida de la música cubana, y empecé a estudiarla hasta que un día, haciendo un programa, me voy al ejército. En Islandia también hay unos puertorriqueños ahí que ponen a la orquesta Broadway y empiezan a decirme que es una orquesta que era una orquesta de Puerto Rico. Le dije, no, esa orquesta es cubana y los músicos son cubanos, los hermanos Servigo de Winnie. Ya yo sabía la historia de quiénes eran ellos, los confronté y no les gustó, pero empecé a coleccionar en Islandia música también cubana. Y entonces, bueno, llegué aquí, empecé mi colección, y un día, haciendo un programa de televisión, de radio, con Ninosca, me llama Carlos Álvarez del Castillo y me dice, oye, yo no sabía, porque empezamos a hablar de otra cosa y terminamos hablando de música cubana. Y entonces ella se dio cuenta de lo que yo sabía de la música cubana. Entonces Carlos me dice, oye, tú tienes que hacer un programa conmigo, pero yo no sé, me tienes anodado, yo no sé que tú sabías tanto. Y entonces de ahí me invitó él y me invitó otro, y de pronto empecé a hacer programas, y todo me lo sabía de memoria, no era que tenía que estudiarlo, porque me sabía la historia porque ya la había estudiado. Entonces de ahí empezamos a hacer programas de radio y televisión, a hacer documentales, y hoy en día me he convertido en un investigador serio. Pero si su colección de música es extensa, la de postales cubanas ya parece infinita. El libro de postales de Cepero se ha vendido como pan caliente y ahora prepara varios tomos. La colección se inició en Cuba. Mi padre, antes de salir de Cuba, me dice, yo quiero que ustedes conozcan a Cuba, por si algún día ustedes no pueden regresar, que la conozcan. Y salimos desde Bahía Honda a recorrer la isla de Cuba completa. Y en todos los lugares que yo vi una postal, yo la compraba. Y cuando regresamos, estuvimos en Isla de Pino, todas las provincias. Cuando regresamos a Bahía Honda, yo tenía 400 postales en color. Hago mi álbum dividido por provincia, sale la operación Pedro Pan, y dice mi madre, no te las lleves porque te las van a quitar en el aeropuerto, porque nadie tiene 400 postales en colores de Cuba. Déjamelas a mí. Salgo yo, a los 3 años sale ella, le deja sus postales, mis postales, a una amiga de ella, y cuando llega aquí se le olvidó a quién se le había dejado. Y yo penando por mis postales y mi álbum, y estoy haciendo un programa con Ninosca a la 1 sobre la música cubana. Y la señora me oye en Cuba y me manda una carta que dice, Eloísito, estoy muy viejita, ciega, estoy al final de mi vida. Una carta que la lee se pone a llorar. Entonces, ven a recoger tus postales porque a mí no me queda mucho. Entonces mandé a la prima mía que vive en Guatemala, voló a La Habana, fue allí a Bahía Honda, recogió las postales de ella y me las trajo. Cuando yo recibí las postales empecé a llorar. Y entonces le dije a mi mujer, esto hay que publicarlo porque todo el mundo que hace 40 años que salió de Cuba no ha visto esto. Primero, que son las únicas
fotografías que hay en colores de Cuba, porque antes todo era blanco y negro, y esto eran en colores porque eran postales. Las publiqué en 30 días con mi secretaria venezolana y yo aquí de noche trabajando hecho en la imprenta. El primer día en Cuba Nostalgia se vendieron 200 libros y se han vendido 15.000 copias. Y sigue, ya terminamos la tercera edición y la gente sigue ordenando de todos los lugares de Estados Unidos, siguen ordenando. Entonces ahora, después que el triunfo fue tan grande en ese primer libro, sale un artículo en el New York, en el Miami Herald, de John Fleischman hablando sobre el libro mío. Y entonces salió y me empiezan a llamar los americanos que tenían postales de Cuba que yo no tenía en el libro. Y entonces fui a verlos y me dijeron, yo nunca había visto esas postales. Y digo, uy, ¿pero qué es esto? Postales del principio del siglo, postales de los años 30, los años 40. Y empecé a comprarlas. Y digo, ¿qué va? Que hay que salir. Entonces salí. Me pasé un verano completo visitando todos los pueblecitos del norte del estado de la Florida. Y hoy en día tengo 4.500 postales. Ahora, mientras prepara un libro sobre la historia de su familia, Cepero ahonda en la pintura y la historia de Cuba. Su pasión por la tierra que lo vio nacer parece infinita. Como decía el pianista de Julio Iglesias un día, que me dice, nadie toca la música cubana como los cubanos. Y digo, ¿por qué dice? Porque Cuba no era una isla, Cuba era una nación. Cuba es una nación de 500 años.